A modo de introducción a la integral definida, vamos a hacer un repaso sobre cómo los antiguos matemáticos le hacían para calcular áreas sobre curvas. Recordemos que en el tiempo en que esto se estaba estudiando ya se podían sacar áreas de formas pues cuadradas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, las áreas del cuadrado del rectángulo ya estaban definidas, pero tenían el problema de cómo sacar el área de figuras curvas. Entonces, como en este caso tenemos una función f de x y queremos sacar el área bajo la curva, es decir, toda esta área que está aquí adentro, todo el área que está aquí adentro. Entonces, una propuesta que hicieron para resolver este problema fue, y encontrar el área debajo de la curva, fue dividir en secciones rectangulares. Entonces, en este caso, dividían el área en pequeños rectángulos. El área del rectángulo ya se podía calcular mediante la multiplicación de su base por la altura, de tal manera que al sumar las áreas de los rectángulos que están aquí, calcularían toda esta área sombreada. Y entonces esa área roja, que es el área de la suma de los rectángulos, la suma de las áreas de los rectángulos sería una aproximación del área que está bajo la curva. ¿Por qué aproximación? Pues porque hay un área que no estamos considerando, que sería esta de aquí. Entonces, por eso sería una aproximación. Entonces, llamémosle a esta superficie 1, superficie 2, superficie 3, superficie 4, superficie 5 y superficie 6. Entonces, desde A hasta B, el área bajo la curva desde A hasta B, llamémosle aquí el primer rectángulo, el segundo, valor de X, el tercero, el cuarto, el quinto, este sería X0. Entonces, el área debajo de la superficie, debajo de mi función f de x, una aproximación sería, el área aproximada sería la suma de S1 más S2 más la superficie 3 más la superficie 4 más la superficie 5 más la superficie 6. Una aproximación porque esta área que está aquí va a ser el área roja.
y me va a faltar el área azul, por eso decimos que es un área aproximada debajo de la curva. Entonces en este caso, la superficie S1, ¿cómo la podríamos establecer? Entonces S1 es la superficie de este rectángulo de aquí, y el área de un rectángulo es base por altura. Entonces aquí es el área desde A hasta B. Esta distancia de aquí le voy a llamar delta X, un incremento en X, un valor pequeño. Esta sería la base del rectángulo, delta X. Y la altura, ¿quién me va a dar la altura de este rectángulo? Entonces, si aquí vale X0, aquí la función vale f de X0. Entonces la altura del rectángulo está dada por f de X0, la función evaluada en X0. Entonces, el área de la superficie 1 sería la base, que es delta X, por la altura, que es f de X0, más la superficie 2, que sería esta de aquí. Su base sería esta distancia, que igual va a ser delta X, porque son rectángulos del mismo ancho. Entonces la base va a ser delta X por la altura. ¿Quién me da la altura de este rectángulo? La altura está definida aquí, y aquí es X1. Entonces aquí es la función evaluada en X1. Esa es la altura. Entonces sería base por altura, que es delta X por f de X1. Y de la misma manera podemos establecer en la superficie 3, que va a ser f de X2 por delta X más f de X3 por delta X más f de X4 por delta X, y finalmente f de X5 por delta X. Y entonces, al sacar las áreas de todos los rectángulos y sumarlas, podemos decir que es un área aproximada debajo de la curva. Nuevamente, aproximada porque no estoy considerando las áreas azules, que son las que me harían falta. Entonces, para arreglar este problema, lo que propusieron también fue decir, bueno, pues ya no nada más hay que dividirla en 6 rectángulos. ¿Qué tal si lo divido en muchos más rectángulos? ¿Cómo quedaría esta situación? Entonces, ahora el área se iba a dividir en muchos rectángulos más. Entonces esto se vería más o menos así. Para calcular el área bajo la curva de mi función f de x, desde A hasta B, ahora en vez de 6 rectángulos que teníamos, vamos a dibujarle, digamos, 12. Y entonces, si sacamos el área de todos los rectángulos, sería el área que está sombreada en este momento.
Y entonces la suma de las áreas de todos los rectángulos va a ser otra vez una área aproximada, pero ya va a tener más exactitud. Igual va a ser aproximada porque estos pedacitos de área no los estoy tomando en cuenta. Pero sin embargo, a diferencia del caso de hace rato, el área que estoy despreciando en este caso es menor que la de hace rato. Entonces el área va a ser un poco más exacta. ¿Sí? Entonces, ya de manera general, digamos que lo partimos en muchos rectangulitos, muchos rectángulos. Entonces, aquí le vamos a llamar x1, x2, aquí sería x2, este sería x3, x4, y dependiendo de cuántos sean, puede ser n rectángulos. Y este de aquí sería xn-1. Este sería xn, de manera general. Pueden ser 12, 24, 100, 1000 o 10.000 rectangulitos. Obviamente, mientras más divisiones le haga, el área de los rectángulos cada vez se va a ir aproximando más al área real que está debajo de la curva. Porque cada vez los espacios azules que van a ir quedando, que son las áreas que estoy despreciando, cada vez se van a ir haciendo más pequeñas. Entonces va a ser despreciable el área que no voy a estar considerando. Por lo tanto, el área de los rectángulos va a ser cada vez un área más aproximada del área que está debajo de la curva. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría el área expresada? Entonces, en este caso, ya de manera general, que sean n rectángulos, el área aproximada va a ser igual a f de x0 por delta x más f de x1 por delta x más sucesivamente hasta llegar a este último rectángulo que sería f de x n-1 por delta x. Entonces sería la suma de todos los rectángulos, base por altura, base por altura, base por altura de todos los rectángulos de aquí. Entonces sería una suma pues bastante grande, porque podemos dividir esto quizá en 1000 o 10.000 rectángulos. Entonces serían 10.000 elementos, 10.000 sumandos que hay que sumar. Entonces entra la utilidad de la notación sigma para representar esta sumatoria de manera compacta. Entonces esta área aproximada la puedo expresar en forma de notación sigma como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y menos 1 por delta x. Entonces toda esta sumatoria la puedo representar con esta notación sigma de esta manera. Entonces ahora estamos listos para definir lo que es la integral definida. Entonces, el límite de esta sumatoria desde i igual a 1 hasta n cuando n tiende a infinito, es decir, un número infinito de rectángulos. Al ser un número infinito de rectángulos, la cantidad azul despreciada va a ser muy pequeña. Entonces prácticamente va a ser el área que está debajo de la superficie de mi función, debajo de mi función f de x. Entonces, conforme hacemos que la n tienda a infinito, el área se va haciendo cada vez más exacta. Entonces, el límite de esta sumatoria la vamos a definir como la integral o el área bajo la curva de mi función f de x desde a hasta b de mi función f de x con respecto a la variable x. Entonces, esta es la integral definida desde a hasta b de mi función f de x, que
gráficamente o geométricamente quiere decir que es el área bajo la curva de mi función f de x desde A hasta B. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, en este caso, noten, por ejemplo, aquí es delta x y aquí es dx. La diferencia es que en este caso, cuando dividimos el espacio de A a B en rectángulos, estos espacios pues son pequeños y le nombrábamos delta x. Pero cuando hacemos un número infinito de rectángulos, el valor de delta x se va haciendo cada vez muy pequeño. Entonces por eso se le pone como un diferencial de x, que representa una cantidad muy pequeñita. Vienen siendo las bases de esos rectángulos, que van a ser bases muy pequeñas. De manera de ejemplo, vamos a calcular esa área bajo la curva de f de x igual a x cuadrada. Entonces, en este caso, auxiliándonos de nuestro software graficador, utilizamos la gráfica de x cuadrada, es una parábola. Entonces, el área debajo de esa función entre x igual a 1 y x igual a 3. Estamos hablando de esta área de aquí. Vamos a calcular esa área bajo la curva y igual a x cuadrada. Entonces, en este caso ya tenemos el concepto de la integral definida, entonces la vamos a usar para encontrar el área bajo la curva, que sería la integral desde A hasta B, que en este caso es de 1 a 3, de mi función f de x, que en este caso es x cuadrada, con el diferencial de x. Entonces, integramos, quedaría x cúbica sobre 3. En el caso de las integrales indefinidas, que ya hemos visto, aquí agregábamos una constante de integración, porque era indefinida, es decir, no tenía límite inferior y no tenía límite superior. En este caso es una integral definida, no vamos a agregar la c, sino que vamos a agregar los límites de integración, que es de 1 a 3. Luego lo que se hace es evaluar los límites de integración superior y luego el inferior. Entonces evaluamos el límite superior y le vamos a restar la evaluación del límite inferior. Entonces, en este caso, en la x sustituimos el límite superior. Entonces, en vez de la x sustituyo el límite superior, que sería 3. Menos, ahora le voy a sustituir el límite inferior. En vez de la x voy a sustituir el 1. En este caso es 27 tercios menos 1 tercio son 26 tercios de unidades cuadradas. Esta sería el área que está debajo de la curva y igual a x cuadrada, entre x igual a 1 y x igual a 3.